como estamos, hermanos, abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas 24:44, por favor, hermanos. Lucas 24:44, el pasaje, hermanos, que leíamos, ¿verdad? Y con el que iniciábamos hace 8 días. Y quisiera, hermanos, ¿verdad?, volver en este día a recalcar este versículo y aprender también un poquito de él. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, porque nuestra hermana Honorina, desde que empezó a venir, ¿verdad?, con su familia, han estado fieles a pesar de la pandemia. Gracias, hermana, también por estar aquí con nosotros, y a sus hijos también bienvenidos, ¿verdad? Veo que ya está nuestro hermano Luis Ponce también aquí, junto con nuestro hermanito Khalil, también, hermanos, bienvenidos, ¿verdad? Vamos, por favor, hermanos, a leer este versículo. Todos a la voz de 3, por favor. Lucas 24:44, lo leemos todos a la voz de 3. Y decimos: 1, 2, 3. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad que usted nos da de leer su palabra, esta porción, mi Dios. Gracias también por cada enseñanza que usted nos deja en ella, por toda esa sabiduría inmensa, esas profecías, Padre, que desde antes usted nos las dejó para que nosotros pudiéramos, Padre, acrecentar nuestra fe, nuestra confianza, mi Dios, en su palabra, en sus promesas, mi Dios, en usted, de saber que usted es real, de saber que usted existe, de saber también que usted quiere lo mejor para nosotros. Ayúdenos, por favor, como su palabra nos enseña que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos, mi Dios, en este día aumentar nuestra fe y gozarnos también con su palabra. Por favor, Padre, enséñenos. Se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Ya hemos estado estudiando de cómo y de qué forma, hermanos, la palabra de Dios, los escritos, ¿verdad?, anticipados, fueron redactados, fueron enseñados, fueron expresados, y cómo cada una, hermanos, de esas cosas que se escribieron sobre nuestro Señor Jesucristo, dice Él, se tenían que cumplir. Estuvimos estudiando ya, hermanos, varios tipos que el Antiguo Testamento nos enseñan en la ley de Moisés. También estuvimos estudiando, hermanos, ya las profecías que en la ley de Moisés, hermanos, se redactan, se escribieron y se dejaron, hermanos, para exhibir y mostrar lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, iba a hacer, y que Él, hermanos, iba a venir. Yo aquí quiero dejar, hermanos, una enseñanza luego y decir, hermanos, si Él cumplió las profecías de su primera venida, ¿usted cree que no va a cumplir las profecías, hermanos, de su segunda venida? Claro que sí, y deberíamos, hermanos, de estar contentos y no cometer los errores que tristemente personas en la primera venida de Cristo, hermanos, cometieron, al ignorar, al desechar, al despreciar, al no enfocarse en, hermano, esas promesas que Dios les había dado. Y vamos a estarlo estudiando, hermanos, y lo vamos a ver en muchas de esas profecías, como tristemente, hermanos, sufrieron las consecuencias. Y quiero que veamos una imagen, hermanos. En esta imagen podemos ver la división que encontramos precisamente referente, hermanos, a lo que está escrito aquí. Espero que se pueda ver. Si no, mire lo que dice Lucas 24:44, por favor. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? Dice, número 1, en la ley de Moisés. Número 2,
en los profetas y número 3 en los salmos. Póngame atención por favor acá, hermanos. Esto es el Antiguo Testamento, conocido también, hermanos, como el Tanakh. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, y esta forma en la cual nuestro Señor Jesucristo lo expresa era la forma en la que estaban divididos los libros en el Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, tenemos divididos estos libros de diferente manera. Por ejemplo, hermanos, tenemos el Pentateuco. Después del Pentateuco, ¿qué división sigue? Libros históricos. Nuestra división, la división que tenemos, hermanos, del Antiguo Testamento, de nosotros, no esta es la división con los mismos libros que usted y yo tenemos, pero de la división hebrea, la división de los judíos, la división en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos después, hermanos, de el Pentateuco, tenemos los libros históricos que van desde el libro de Jueces hasta el libro, hermanos, de Crónicas, Esther, hermanos, pasa por Nehemías, bueno, todos ellos. Después de eso tenemos en nosotros nuestra división, los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y por último tenemos a la división de los profetas, que los conocemos como los profetas mayores y los profetas menores, no por su importancia, sino por el contenido de los libros. En ese contenido, si abrimos la Biblia, hermanos, vamos a abrirla desde, ¿verdad?, esos profetas: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Amós, Malaquías. Todos esos profetas, hermanos, están en esa división, pero los judíos no los tenían así. Los judíos tenían 3 divisiones, que eran la ley de Moisés, los profetas, y después de eso se encuentran, dice, los salmos. Pero aquí, si usted lo nota, hermanos, dice hasta arriba los escritos. ¿Por qué los salmos? Bueno, porque era el primer libro que contenía esa división. Allá, hermanos, en aquellos tiempos eran por rollos, y así era como se contenía, hermanos, dentro de esos rollos, ¿verdad? Entonces, en los profetas se encuentran, hermanos, ahí usted lo puede ver: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y después de eso se va ahora sí con los profetas. En los profetas se encuentra Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que en este caso son los que nosotros conocemos como los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Esa división contenía los profetas, y dentro de esa división, hermanos, es que quiero que veamos hoy en este día las profecías contenidas. Quizás no en todos los libros los vamos a ver, que hay, existen, claro que sí, pero vamos a estudiar en este caso, hermanos, esa división que usted puede ver ahí. Las profecías que se hablan de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a dividir, hermanos, desde su nacimiento hasta su resurrección. Claramente, hermanos, podemos ampliarlo, ¿verdad?, hasta su ascensión, y después hasta su regreso, y después el milenio, ¿verdad?, y después del milenio la eternidad. Pero bueno, esas profecías, hermanos, las vamos a dejar, ¿verdad?, si Dios lo permite, posteriormente. Ahorita queremos enfocarnos a todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, hablando la manera y el cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos ha salvado, nos ha liberado, ha expiado el pecado, nos ha justificado, ¿verdad? Dice la Biblia, ha sido nuestra propiciación. Y bueno, esto se encuentra también en las profecías. Así que número 1, hermanos, en cuanto a su nacimiento, se profetizó, hermanos, que su nacimiento iba a ser de una virgen. Eso lo vemos en Isaías 7:14. Acompáñenme allá, por favor. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen, dice, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Dice la Biblia, Emanuel. Claramente, hermanos, no vamos ¿verdad? Y a estudiar un poquito sobre esto, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, veíamos algo de esto hace 8 días, ¿verdad? Con la profecía que se dio en la simiente de la mujer, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que él nació de una virgen, pero sí dice la Biblia que ese hijo iba a nacer y su nombre se iba a llamar Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Mire lo que dice más adelante, capítulo 9, versículos 6 y 7. Capítulo 9, versículos 6 y 7, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y dice la Biblia, príncipe de paz. Por eso nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es Dios, porque este versículo resalta, hermanos, su divinidad, como muchos otros que vamos a estar estudiando, hermanos, que muestran que quien iba a venir realmente era Dios, quien se iba a presentar a su pueblo realmente era Jehová. Pero, hermanos, podemos ver lo que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Acompáñeme a Mateo, por favor, capítulo 1, versículo 23. Mateo, capítulo 1, versículo 23. Aquí se resalta, hermanos, el cumplimiento de esta profecía, y dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 1:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de llamarse Nazareo. No, estoy en el 1:23, perdón, 1:23 dice, desde el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, dice, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había, dice, mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, dice la Biblia, primogénito, y le puso por nombre Jesús. Note, hermanos, cómo, ¿verdad?, la palabra de Dios es clara en mencionarnos y decirnos que José, dice, no entró, ¿verdad?, con ella como un esposo, ¿verdad?, entra con su esposa. ¿Por qué? Dice, bueno, por el bebé, ¿verdad?, que ella había concebido, que ya veíamos era por obra del Espíritu Santo. Pero es interesante que la Biblia dice que después de que nuestro Señor Jesucristo dice que nació, entonces, ahora sí, hermanos, él dice que la tomó, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, como su mujer, la conoció, hablando, hermanos, ¿verdad?, de que posteriormente tuvieron hijos. Y lo resalta también ahí mencionando, hermanos, que Jesús fue su hijo primogénito. Eso nos habla, hermanos, que Jesús, hablando en la carne, tuvo más hermanos. Como otros pasajes lo enseñan, no lo vamos a ver, pero el hecho de que diga primogénito y no unigénito muestra, hermanos, que María tuvo más hijos. Todo lo contrario, hermanos, a lo que la Iglesia Católica enseña, ¿verdad?, que María ya no tuvo hijos, y bueno, quién sabe qué tanto más. La Biblia enseña que sí. Y fue profetizado, hermanos, su nacimiento. Además, como lo veíamos, hermanos, allá en Isaías 9:6, en el versículo 7, la Biblia nos enseña que él iba a reinar, y su reino, dice la Biblia, no iba a tener fin. Eso lo podemos ver en Lucas 1:31 al 33. De igual manera, el ángel, hermanos, recalcándole ahí a María, ¿verdad?, que él iba a ser hijo del Altísimo, e iba a reinar, iba a tomar la posesión, hermanos, de su padre David. Déjeme decirle, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue el heredero legítimo al reino, tanto de los dos lados,
tanto de la descendencia de su mamá como la descendencia de su papá. Si estudiamos, hermanos, las genealogías que nos presenta la palabra de nuestro Dios, nos daremos cuenta, hermanos, que Jesús fue hijo de David, tanto de los dos lados, tanto del lado de su madre, porque, hermanos, María provenía también de David, con otro hijo de David, y la descendencia, hermanos, de José, que también provenía, hermanos, de David. Ahí podemos ver, hermanos, como ya no hay otro heredero al trono más que nuestro Señor Jesucristo, y a la vez se cumple, hermanos, la palabra y las profecías sobre él. Se profetizó también, hermanos, que iban a nacer en Belén. No vamos a ir allá, pero si usted está escribiendo, dice Miqueas 5:2, que él iba a nacer en Belén. ¿Dónde lo vemos? Mateo 2, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació, ¿dónde, hermanos? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, dice, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. Y convocados, dice, todos los principales, tanto sacerdotes y escribas, dice, del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer quién, hermanos? El Cristo. Imagínense, hermanos, aquí un incrédulo, un inconverso, preguntando sobre ese Cristo, ese Mesías, el ungido de Jehová. ¿Dónde? Ellos lo sabían. Dice el 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará, dice, a mi pueblo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Es triste, hermanos, como personas de lejanos lugares, dice la Biblia, que vieron la estrella, estudiaron, analizaron sin duda la palabra de Dios, y ellos se dieron cuenta que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento había nacido y venían para adorarle. Mientras que tristemente, hermanos, su pueblo, el pueblo de Israel, no le tomó importancia a esta profecía, y por eso pasamos, hermanos, a la siguiente profecía de su nacimiento. La Biblia nos enseña sobre la masacre y el lamento por los niños. ¿Dónde lo dice? En Jeremías 31:15. Mire dónde se cumplió. Mateo 2:17 y 18. Cuando Herodes mandó llamar a estos magos, que eran astrólogos, estudiadores, hermanos, de las estrellas, de los astros, dice que les dijo: vayan, vean dónde está, vienen y me avisan para que yo también vaya y lo adore. Lo que él quería era matar a Jesús. Cuando se vio burlado, lo que hizo fue mandar a matar todos los niños de esa región, hermanos, menores de 2 años, y ahí es donde se cumple Mateo 2, en Mateo 2:17. Dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque dice: perecieron. Los mandó a matar Herodes, hermanos, tratando de matar a nuestro Señor Jesucristo. Es triste, hermanos, que la gente de estas regiones, a pesar de que el Mesías, a pesar de que el Cristo, hermanos, iba a nacer en sus contornos, en sus lugares, ellos no se preocuparon, se olvidaron de esa profecía. Decíamos al principio: cuidado el no caer nosotros en este error, porque tenemos profecías de su segunda venida, y ¿sabe qué? Al igual que el pueblo de Israel, vivimos como si no pasara nada, vivimos como si todavía faltara mucho, cuando deberíamos de vivir pensando en: puede ser hoy, ¿qué tal si hoy viene? ¿Qué tal si hoy, verdad, en la mañana, a mediodía, al anochecer, tengo que estar listo, tengo que estar preparado?
tristemente el pueblo no lo hizo y mire, sufrió las graves consecuencias. Pero no solo eso, la Biblia nos enseña y profetiza, hermanos, que Dios iba a llamar a su hijo de Egipto. Eso lo vemos en Oseas 11:1. Se cumplió en Mateo 2:14. Mire lo que dice Mateo 2:14. Le fue revelado a José, hermanos, que él tenía que irse porque Herodes buscaba al niño para matarlo, y él se fue, dice la Biblia, a Egipto. Y dice Mateo 2:14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto, dice, llamé a mi hijo. Wow, hermanos, qué exactitud de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Muchas de estas profecías se escribieron, hermanos, años antes. Hermanos, fueron muchos, no estamos hablando de 10 años, no, estamos hablando, hermanos, en muchas de estas profecías, más de 600 años, más, hermanos, de 700 años, y Dios ya les estaba advirtiendo sobre su Mesías. Ahora, si nos trasladamos, hermanos, hasta Génesis, estamos hablando de miles de años que Dios les había advertido a su pueblo. Hermano, esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque al estudiar esto, ¿quién puede cumplir todas estas profecías? Se dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo cumplió más de 300 profecías en su venida. Esto es imposible para una persona, nada más, hermanos. Se ha dicho cumplir solamente, hermanos, 3 de ellas. 3, hermanos. Y estamos hablando que, hermanos, es uno en muchísimos, hermanos, muchísimos nacimientos que pudiera haber. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió más de 300 profecías. ¿Sabe qué dicen los judíos? No creen en Jesús. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque ellos dicen no cumplió todas las profecías. Pero, hermanos, nos cegamos y a veces, hermanos, no creemos y no confiamos en la palabra de Dios. Cuando cumplió, hermanos, tantas, se imagina eso. Y aquí estamos viendo algunas nada más. Número 2, no solamente se dieron profecías de su nacimiento, se dieron profecías también de su ministerio, lo que él iba a hacer, el carácter que iba a tener, hermanos, las cosas que iba también a estar enseñando, lo que él iba a proclamar también, sus profecías, hermanos. Por ejemplo, en cuanto a su antecesor, se profetizó que antes de que nuestro Señor Jesucristo empezara su ministerio, iba a tener a alguien que lo iba a preceder, a alguien que iba a ir delante de él preparando el camino del Señor. Eso lo vemos en Isaías 43:5. Vamos a ver su cumplimiento. Mire lo que dice, por favor, hermanos, o vamos a leerlo porque quiero que veamos también aquí, hermanos, algo interesante. Por favor, Isaías 43. Isaías 43, este versículo también, hermanos, confirma la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 43. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién, hermanos? ¡Wow! A Jehová. Dice: prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero, dice, se allane, y se manifestará la gloria de ¿quién, hermanos? La gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, dice, ha hablado. ¿Quién le iba a preparar, dice la Biblia, camino? Este antecesor le iba a preparar camino a Jehová para cuando él viniera. Mire en quién y dónde se cumplió. Acompáñeme, por favor, a Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo es posible, hermanos, que a veces, en este caso, por ejemplo, testigos de Jehová nieguen la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando la Biblia es clara
clara en decir que es nuestro Dios, Jehová, quien iba a venir. Ve lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de ¿quién, hermanos? Del Señor, enderezad, dice, sus sendas. ¿Quién fue el que preparó el camino al Señor, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo? Fue Juan el Bautista. El mismo Juan el Bautista, hermanos, se adjudicó esto a él, se lo aplicó a él. Mire lo que dice Juan 1:21. Juan capítulo 1, versículo 21 dice así. Juan capítulo 1, versículo 21 dice: y le preguntaron: ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿Quién es el profeta, hermanos? ¿Se acuerda hace 8 días que estudiábamos Deuteronomio capítulo 18 y se profetizó que iba a venir el profeta? Está hablando aquí, hermanos, estos, ¿verdad? Líderes de Israel, religiosos, diciéndole: eres tú el profeta, es decir, eres tú aquel que Moisés profetizó que iba a venir. Y él dijo: no, yo no soy. Sigue diciendo el 22, le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, yo soy el antecesor de nuestro Dios que va a venir a visitarlos. ¿Qué sucedió con ellos? Cerraron sus oídos, no le creyeron por la avaricia, por el egoísmo, por la soberbia y el orgullo que había tristemente en sus corazones, que cegó sus mentes y tristemente, hermanos, también cegó sus ojos para no ver y no creer todo lo que nuestro Señor Jesucristo ya estaba cumpliendo en estos momentos. No lo vamos a ver, pero solamente lo voy a decir, hermanos. Marcos agrega otra profecía a esta de Isaías, y lo vemos en Malaquías 3:1, donde la palabra de nuestro Dios nos dice, estamos aquí cerquita, vamos a ver el cumplimiento. Marcos capítulo 1, versículo 3, mire lo que dice. Marcos, hermanos, agrega Malaquías 3:1 y dice otra vez: entró Jesús en la sinagoga. Marcos 1:3, estoy leyendo 3:1. Marcos 1:3, versículo desde el 2, dice: como está escrito en Isaías el profeta, dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará, dice, tu camino delante de Dios. Estas palabras, hermanos, que encontramos en el versículo 2, se encuentran en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y lo que vemos en el 3 se encuentra en Isaías 43, que dice el 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y dice la Biblia, enderezad sus sendas. Hermano, es interesante, ¿sabe por qué? A la vez también esta profecía, porque antes de que el libro de Malaquías, hermanos, terminara, el Señor termina el libro de Malaquías dando una profecía y diciendo: antes que venga el día de Jehová, dice, enviaré al profeta Elías. Y él, dice, ahí dice la profecía, dice que iba a unir los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Está hablando de la venida, hermanos, de nuestro Dios, y diciendo: antes de que yo venga, antes de que yo vaya, dice, voy a enviar mi mensajero que prepare los corazones fervientes de mi pueblo, para que cuando yo llegue, el pueblo ya nada más esté para recibirme. Y claramente eso fue lo que hizo, hermanos.
Juan el Bautista. Mire lo que dice Lucas 1, por favor. El mismo ángel que fue ante el padre de Juan el Bautista le recalcó, hermanos, esta profecía. Y mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Esto se encuentra en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 y dice Lucas 1, 16 y 17 así: y hará que muchos de los hijos de Israel, dice, se conviertan al Señor Dios de Israel. Está hablando, hermanos, de Juan el Bautista. Dice el 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y dice, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, dice, bien dispuesto. Eso fue lo que hizo, hermanos, Juan el Bautista, y esta profecía se cumplió en él, dicha, hermanos, en el último capítulo, no solo de Malaquías, sino en el último capítulo también, hermanos, de nuestro orden, pero también, hermanos, del último capítulo del libro, o el último libro que se escribió. Se cree, hermanos, que el último libro que se escribió del Antiguo Testamento fue tanto Malaquías como también, hermanos, Crónicas. Fueron los últimos dos libros que se escribieron, y ahí en Malaquías, hermanos, de ahí para allá no se escribió otro libro más. ¿Y qué cree, hermanos, que pasó? ¿Qué cree que sucedió cuando Dios vuelve a hablar y vuelve a revelar, hermanos, su palabra? El cumplimiento precisamente de estas profecías. Además, hermanos, se dijo, en sus inicios de su ministerio, Cristo, hermanos, resaltó y recalcó una profecía también sobre él. Ella se encuentra en Isaías 61, 1 y 2. Mire el cumplimiento, Lucas 4, 18, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice así. Lucas capítulo 4, versículo 4, versículo 18 al 21 dice así. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia el 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga, dice, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido, dice, esta escritura delante de vosotros. ¿Qué capítulo y qué libro estaba leyendo? Estaba leyendo Isaías 61, versículo 1 y 2. De hecho, hermanos, ni siquiera terminó el 2. ¿Por qué? Porque hasta ahí, hermanos, era el cumplimiento. El resto, si usted sigue leyendo Isaías 61, 2, hermanos, se va a cumplir, pero en su segunda venida, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo solamente quiero que usted entienda esto. ¡Wow! Es impresionante. Nuestro Señor Jesucristo, en el momento exacto, en el tiempo exacto, llegó a esa sinagoga, a sus inicios de su ministerio, y en esa sinagoga, hermanos, estaban teniendo una lectura, y mero en esa lectura le tocó leer a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay, qué casualidad! ¡No! Son las profecías, hermanos, que nuestro Dios anticipadamente había dado sobre nuestro Señor Jesucristo. No es casualidad, hermanos, es la providencia, la sabiduría, el señorío y el poderío de nuestro Dios, revelando y mostrando su palabra, para que cuando se cumpla, usted y yo podamos realmente confiar en Él. Hay más, hermanos, profecías sobre nuestro Señor Jesucristo referente, hermanos, a su ministerio. Por ejemplo, la predicación en las regiones de Zabulón y de Neftalí se profetizaron en Isaías 9, 1 y 2.
y Cristo las cumplió en Mateo 4:12 al 16. Además de eso, la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo iba a curar a los cojos, a los inválidos, iba a hacer oír, dice la Biblia, a los sordos. Esto se encuentra en profecías como Isaías 29:18, también capítulo 35 versículo 4 e Isaías 42:7. Y cuando, hermanos, nuestro Señor Jesucristo respondió sobre quién era Él dijo estas palabras. Mateo 4:12, mire lo que dice. Mateo 11:5. Mateo 11:5 dice así. Mateo capítulo 11, versículo 5 dice: desde el 4 respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Dice el 5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado, dice, el evangelio. Wow, hermano, esta profecía es interesante. ¿Por qué? Porque cualquiera que estudiara el libro de Isaías, por ejemplo, se iba a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo estaba, hermanos, cumpliendo todas esas maravillosas profecías que ahí se decían sobre el siervo de Jehová, que iba a venir e iba a sanar, los sordos iban a ser, y los enfermos iban a ser curados. Y Cristo, hermanos, le contestó a Juan, porque Juan, ¿verdad?, mandó preguntándole: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y le contestó recalcando las profecías que, hermanos, se hablaban de su ministerio aquí en la tierra. Con eso, nuestro Señor Jesucristo le estaba confirmando que efectivamente Él era, hermanos, el prometido. Además, hermanos, estaba profetizado también que Cristo iba a ser la principal piedra del ángulo puesta por Dios. Isaías 28:16. Quiero recalcar este punto, hermanos, porque tristemente también hay muchas mentiras y engaños sobre este tema. Miren lo que dice Isaías 28:16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, ¿qué dice, hermanos? Una piedra. He puesto una piedra, dice, probada, angular, piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere, dice la Biblia, no se apresure, o como dice el Nuevo Testamento, no será avergonzado. Hermanos, esta profecía fue dada sobre nuestro Señor Jesucristo, y Dios mismo dice: yo he dado y he puesto una piedra, dice, en Sión. Esta piedra ha sido probada. ¿Sabe qué dice, hermanos, allá afuera? El mundo dice, hermanos, que esa piedra puesta por nuestro Dios es Pedro. Pero, hermanos, la Biblia es clara en decir que quien es esa piedra principal del ángulo no es Pedro, es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se la dijo, hermanos, a sus opositores. Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo 21, 42, la piedra de la que está hablando ahí, principal, probada, preciosa, angular, es Cristo. Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 21, versículo 42. Dice Jesús: les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Dice: ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
dice, le desmenuzará. La Biblia, hermanos, profetiza que esta piedra que es Cristo, sobre los que no iban a creer, dice la Biblia que iba a ser piedra de tropiezo y los iba a destruir, pero sobre los que creyeren, hermanos, al contrario, iba a traer bendición, no se iban a avergonzar. ¿Por qué? Porque iban a ser edificados sobre una piedra firme, que es Cristo. Mire lo que dice Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, recalca, hermanos, esta profecía también. Y dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora dice el 7, para vosotros pues los que creéis, Él. ¿Quién Él, hermanos? Cristo. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca, dice, que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, dice, destinados. Es decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siendo Él, dice la Biblia, la principal piedra, dice, es de bendición para mi vida, porque me trae, hermanos, vida eterna, el perdón de pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque paso a ser su hijo, paso a ser, hermanos, ese pueblo escogido por Dios, como lo enseña el versículo 9. Un real sacerdocio, pero en aquellos que no creen, hermanos, tristemente es para destrucción y tristemente es para perdición. Es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Además de esto, hermanos, déjeme decirle que también la Biblia contiene, hermanos, profecías sobre su sufrimiento. Ya vimos profecías sobre su nacimiento, profecías sobre su ministerio, pero también la Biblia nos habla sobre las profecías de su sufrimiento, su muerte e inclusive sobre su sepultura. Primeramente, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Eso lo enseña Zacarías 11:12. Vamos a ver su cumplimiento en Mateo 26:14, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 14, dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 26:14, ¿quién vendió, quién traicionó a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata? Hermanos, fue tristemente Judas. Miren lo que dice Mateo 26:14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice la Biblia, buscaban oportunidad para entregarle. No solo eso, la Biblia nos enseña, hermanos, que también a nuestro Señor Jesucristo dice que lo iban a arrestar, lo iban a herir y sus ovejas, es decir, sus discípulos, iban a ser dispersados. Eso lo vemos en Zacarías 13:7 y su cumplimiento, Mateo 26:31. Mire lo que dice. Mateo 26:31, desde el 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y dice, las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Y cuándo sucedió esto, hermanos? Cuando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo arrestaron. Tristemente, hermanos, ellos fueron, y dice la Biblia que se fueron a esconder. Solamente, hermanos, 2 discípulos se vieron activos en su arresto, que fue Juan y el apóstol
Pedro, donde Juan en su libro, en su evangelio que nos escribió, hermanos, nos da a entender que él iba con Pedro siguiendo a Jesús de lejos, y él era el que conocía ya en la casa del sumo sacerdote, y bueno, así fue como Pedro pudo entrar. Después de que Pedro, hermanos, negó a nuestro Señor Jesucristo, quien quedó en pie solamente fue Juan. Quien estuvo, hermanos, al pie de la cruz fue solamente Juan. Los demás se fueron a esconder, hermanos, fueron dispersos, dice la palabra de Dios. Después de que Cristo resucitó, entonces sí, hermanos, nuevamente, ¿verdad? El pastor de las ovejas, que fue Cristo, los reunió, les encomendó, les dio un mandato, y ahí fue, hermanos, cuando ellos, llenos del Espíritu Santo, salieron a hacer la obra del Señor. Además de eso, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña que le iban a escupir el rostro. Qué feo, hermanos, es esto. Miren lo que dice Isaías 56. Isaías 56, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 50, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios así. Yo le animaría a estudiar, hermanos, esta palabra que vamos a ver aquí. No la quiero decir, ¿verdad? Pero miren lo que dice Isaías capítulo 50, versículo 6. Ya estamos ahí, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí, dice, mi rostro de injurias y de esputos. ¿Se imagina eso, hermanos? Vamos a dejarlo ahí, hermanos, solamente con la palabra escupidas que le dieron, hermanos, a el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Después de que a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo arrestaron, fue llevado ante el sumo sacerdote, y ahí la Biblia nos enseña, hermanos, que lo llevaron, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, le hicieron un juicio injusto, y ahí también, hermanos, lo golpearon, lo escupieron, dice la Biblia que lo abofetearon, y todavía después de eso, cuando lo llevaron, hermanos, con Potifar, no fue Poncio Pilato, ¿verdad? La Biblia nos enseña, hermanos, que también los soldados lo torturaron, le pusieron una corona de espinas, le vendaban sus ojos, con una caña le pegaban en su cabeza, le escupieron también, hermanos, el rostro. Solo podemos ver en Mateo capítulo 26, todo ese capítulo nos habla, hermanos, casi al final, y capítulo 27 sobre sus sufrimientos. Además de eso, la palabra de Dios, hermanos, profetizó que él iba a ser como un cordero llevado al matadero. Miren lo que dice Isaías 53. Isaías 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Ponga atención, dice por su llaga, no dice por sus llagas. Cuando uno se corta, hermanos, a eso se le llama una llaga. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía una cortada aquí, una cortada acá, una cortada en su cuello, en su cabeza, en sus pies. No, él no tenía llagas. Todo él, hermanos, era una llaga que fue tristemente, hermanos, sacrificado y ofrecido su cuerpo para nuestra paz, o por nuestra paz. Sigue diciendo el 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, dice, y no abrió su boca. Como cordero, un cordero, hermanos, lo van llevando al matadero, y el cordero, hermanos, inocente, va siguiendo, hermanos, a su matador, o al lugar donde lo van a matar. Todavía lo amarran, y, hermanos, ese cordero no se queja, lo están ya sacrificando, y ese cordero, hermanos, enmudecido, no dice nada.
En cambio, hermanos, si usted agarrara, ¿verdad?, por ahí un marranito, híjoles, hermanos, qué ruidosos. No lo quiero decir, pero anteriormente, hermanos, mi papá, ¿verdad?, lo voy a decir, se dedicaba, hermanos, pues ahora sí que a matar, ¿verdad? Eso ya tiene años, hermanos, ¿verdad? A matar a marranitos. Y usted lo podía contratar y bueno, mi papá llevaba todo y lo mataba, pero hermanos, el gritadero del marranito, ¿verdad? Y claro, se entiende, pero no así el cordero. Cristo fue como un cordero cuando lo llevaban, hermanos, a la cruz, cuando lo estaban golpeando, hermanos, cuando lo acusaron falsamente. Él no dijo nada. Dice el libro de Pedro capítulo 2 versículo 23 y 24 que él no respondió con maldición a los que lo maltrataban. Al contrario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, él enmudeció y no dijo nada. Aparte de eso, hermanos, la Biblia nos enseña que fue traspasado. En el libro de Zacarías 12:10, no vamos a ir allá por cuestión del tiempo, pero dice la Biblia: al que lo traspasaron. Y en el libro de Juan 17:33 al 37 se recalca el cumplimiento de esa profecía. Como ya dijimos, quien estuvo al pie de la cruz, ¿sabe quién fue, hermanos? Fue Juan. Juan, el discípulo amado. Juan, el que era, hermanos, parte de esos tres del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí viendo y dice: yo fui testigo que cuando le traspasaron su costado, dice, salió agua mezclado con sangre, hermanos, y recordó esta profecía que dijeron al que traspasaron, porque Dios, hermanos, había anticipado eso. Pero no solo eso, la Biblia nos enseña también que él iba a morir e iba a ser sepultado. Miren lo que dice el versículo 8, Isaías 53:8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue, dice, cortado de la tierra de los vivientes. ¿De qué nos está hablando ahí, hermanos? Murió. Fue cortado, dice, de la tierra de los vivientes, es decir, murió, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue, dice, en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo, dice, engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Aquí nos habla, hermanos, de su resurrección. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará, dice, las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, sabiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, todo esto Cristo lo cumplió. Dice, fue contado con los pecadores. ¿Sabe, hermanos, Cristo junto a quién fue crucificado? Dice la Biblia, junto a malhechores, en medio de malhechores, de homicidas que estaban muriendo, hermanos, por transgredir las leyes, por ofenderlas. Dice la Biblia que uno fue crucificado a su derecha y el otro a su izquierda, y dice la palabra de Dios, no solamente murió, sino que fue sepultado. Pero después, hermanos, dice, vivirá. Ahí nos habla, hermanos, de que Cristo iba a resucitar. Y antes de pasar, hermanos, a este punto, póngale aquí una seña. Si usted tiene dudas de quién habla el libro de Isaías, capítulo 53,
Felipe el evangelista nos da la respuesta. ¿De quién está hablando aquí? Los judíos, hermanos, según ellos están en controversia y dicen, pues ahí está hablando de Israel. No, pues ahí está hablando de Isaías o de alguien más. Cuando la Biblia es clara en decir que Isaías 53 está hablando de Cristo. ¿Dónde lo dice? Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 30. Desde el 29 dice, desde el 28 dice, volvía sentado en su carro hablando del etíope que había subido a Jerusalén a adorar, y dice el 28 que volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía es este. ¿Cuál? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, es decir, murió. Dice el 34, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién, hermanos? De Jesús. ¿De quién está hablando Isaías 53? Entonces, de Jesús, de su sacrificio y su muerte y su sepultura por nosotros. Pero también, hermanos, nos habla de su resurrección. Ya no vamos a ir allá, pero miren, vamos, Isaías, ya lo dijimos que lo habíamos apartado. Mire lo que dice el capítulo 55, versículo 1. 55, versículo 3, dice, inclinad vosotros oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y dice, y haré con vosotros pacto eterno, dice, las misericordias firmes, dice de David. Alguien pudiera decir, hermano, ahí no está hablando de la resurrección. Pero ¿cómo si en el capítulo 53 nos habla que ese Mesías, el siervo de Jehová, iba a morir? ¿Cómo después, hermanos, se atreve a decir que por la eternidad, siendo un pacto eterno, no solamente iba a dar vida, sino que además, hermanos, Él iba a tener misericordias por la eternidad? No se puede decir eso de un muerto. Por eso, hermanos, Pablo conecta este pasaje, ¿sabe con qué, hermanos? Con la resurrección de Cristo, y hace referencia precisamente a esto. Miren lo que dice, por favor, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, aquí Pablo, hermanos, menciona este pasaje y dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 13, versículo 34, dice así. Hechos 13:34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, hablando de Cristo, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias, dice, fieles de David. ¿Dónde leímos esto? Isaías 55:3. ¿Pero cómo? Si él ya estaba muerto, porque él iba a resucitar. Y dice el versículo 34 que él ya no iba a volver a corrupción, es decir, ya no iba a morir más, por lo tanto iba a poder cumplir ese pacto eterno, el de tener misericordia, lo mismo que actualmente hace con usted y conmigo. Si tenemos vida eterna, si tenemos salvación, es porque él resucitó.
Por eso, hermanos, la palabra de Dios enseña sobre la muerte, que gracias a Él, usted y yo, algún día la vamos a vencer. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Isaías 25:8, que, hermanos, Dios iba a vencer a la muerte. Oseas 13:14 dice que Dios iba a hacer la muerte para la muerte, es decir, la iba a quitar de en medio. Y Pablo, de igual manera, hermanos, hace referencia a estas profecías. Miren lo que dice, por favor, 1 Corintios 15:54, y con esto terminamos. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Hablando de la resurrección, hermanos, del cristiano, del salvo, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, hablando de nuestro cuerpo, dice, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, dice, es la muerte en victoria. Y podemos decir, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio, dice, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que usted y yo podemos tener esta victoria? ¿Sabe cómo, hermanos? Por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, hermanos, yo le diría a usted, yo sé, hermanos, yo sé que a muchos nos da miedo, nos da pavor, nos da temor pensar en la pandemia, y si me muero, y si me llega, y verdad, y no sé, y si me da, y voy al hospital, y como, verdad, dicen muchos, allá me matan, y le tenemos miedo, hermanos, a la muerte. Cuando dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Has quedado vencida. Llegará un día en el cual, hermano, usted y yo, dice la Biblia, estaremos en el cielo, y allá ya no va a haber llanto, ni dolor, dice la Biblia, ni habrá muerte, porque las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero gracias a quién, gracias sean dadas a Cristo, que Él vino a este mundo, se sacrificó por nosotros, dio su vida para que usted y yo, hermanos, podamos tener la victoria. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por lo bueno y bondadoso que usted ha sido con nosotros. Gracias por cuidarnos, gracias por ayudarnos. Gracias, mi Dios, por estas profecías que usted nos permite leer, estudiar, recordar, mi Dios. Gracias porque con esto confirmamos que estamos no en la iglesia ni en la religión verdadera, sino en el verdadero, que es usted. Ayúdenos, por favor, a seguir analizando, estudiando y viendo cómo usted, Padre, anticipó nuestra salvación, nuestro bienestar, nuestra reconciliación. Agradezco por este tiempo, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Regresamos